En este viaje queda por investigar otra pieza del rompecabezas de Andros. Hace 2 años los Liddell conocieron a un nativo de 96 años que afirma que vive sobre un emplazamiento antiguo donde antaño hubo un templo. Un templo que por su descripción podría ser muy parecido a los de las ruinas mayas de Yucatán. Este lugar nos interesa por un par de motivos. Uno es que parece rebatir lo que la arqueología tradicional dice sobre quiénes fueron los primeros pobladores de esta zona. El otro motivo es que casa bien con nuestra teoría. Sostenemos que existió una civilización marítima en la Edad del Hielo que pobló todo el Caribe y el Golfo. El norte de Andros podía ser un puerto situado en un extremo de costa. Bimini bien pudo haber sido otro puerto en otra zona de costa. Y el centro de Andros sería un lugar idóneo para otro puerto. Este sería un buen lugar para atracar. Y además hay una vista estupenda. Podrían divisar todos los canales desde aquí. Las historias de antiguos navegantes procedentes de un lugar en medio del océano han circulado de generación en generación de nativos desde las Bahamas a Estados Unidos y Yucatán. Hay incluso quien cree que hoy sigue habiendo descendientes de los atlantes en el mundo. La historia se oculta en las profundidades de la península de Yucatán, a cientos de metros bajo la superficie terrestre. En junio de 2002, Wes Skiles, cineasta y submarinista, halló algo mientras buceaba por aquí. Es increíble lo que hay ahí abajo. Supera todo lo que puedas imaginar. He buceado en muchos lugares del mundo y en cuevas del mundo entero, pero al verme en esa cápsula llena de objetos bien conservados, sentí escalofríos. Porque en el fondo había huesos y esqueletos. Y pensé, Dios mío, ¿qué habrá ocurrido aquí? Después de haber informado a los científicos mexicanos, Skiles condujo a un equipo como este hasta el lugar descubierto para examinarlo mejor. Igual que los buzos, los científicos están habituados a bucear en esos cenotes. Los estudian en busca de pistas sobre la historia de Yucatán. Algunos arqueólogos creen que los humanos vivieron en estos pozos que ahora parecen no tener fin antes de que se inundasen en la Edad del Hielo. Pero al bucear en una cueva, el buzo nunca debe confiarse demasiado. La inmersión fue peligrosa. El equipo tuvo que abrirse camino a través de cavernas llenas de agua como estas, con nada más que oscuridad ante sí. Algunos accesos de las cuevas eran tan angostos que tuvieron que quitarse las bombonas y el equipo para poder pasar por ellas. El tiempo también era importante. Los buzos solo tenían 40 minutos para llegar hasta la cueva, 20 para trabajar en ella y otros 40 para volver antes de quedarse sin aire. Pero lo que hallaron al final acabaría compensando el riesgo corrido. En las profundidades del cenote hallaron un esqueleto humano bien conservado, como este. El primer esqueleto totalmente completo que se haya encontrado en un cenote. Fue un descubrimiento importante, pero todavía iban a producirse más. En expediciones posteriores se hallarían más esqueletos en otros cenotes. 2 años después, las pruebas de datado por radiocarbono desvelarían su antigüedad. Algunos de los esqueletos tenían entre 8.000 y 13.000 años de antigüedad, en torno a la misma que el hombre de Kennewick, hallado en el estado de Washington. Estaban entre los esqueletos más antiguos encontrados en toda América. Tenían 5.000 años de más para ser mayas. Los científicos los llamaron Preclovis. El escritor y antropólogo Josh Erickson llama a este período de la Atlántida. Cree que estos esqueletos podrían ser de supervivientes de la Atlántida. Ese cráneo es dolicocéfalo. Tiene el rostro alargado. No es un cráneo redondo de rostro plano como sería lo lógico en un paleoindio. Puede ser europeo, pero es más probable que sea un miembro de los pobladores que estuvieron aquí hace 10.000 años tras la destrucción de la Atlántida. Para Erickson todo encaja.
Un esqueleto de 10.000 años de antigüedad con rasgos que no guardan parecido alguno con los de los primeros nativos centroamericanos. Distintos estilos arquitectónicos entre las ruinas mayas más antiguas y las más recientes. Antiguas esculturas de hombres con barba y bigote, y los mayas no tenían vello facial. Esculturas de razas no presentes en América hace 2000 años. Son fragmentos de historia sin explicación que cuestionan la opinión tradicional de los arqueólogos sobre las civilizaciones antiguas y convence a los investigadores como Erickson de que no solo hubo un continente llamado Atlántida, sino también supervivientes que dejaron su huella para mostrarnos que estuvieron aquí. Hay un indicio final que, según cree George Erickson, es tal vez el más contundente: las leyendas transmitidas de una generación a otra en Centroamérica y Sudamérica. Las leyendas mayas describen una llegada por mar para la fundación de una civilización. Las leyendas incas de Contiki y Viracocha hablan de una llegada por mar para fundar una civilización. Y las leyendas egipcias cuentan que Tot llegó surcando los océanos desde el oeste para crear las artes y los conocimientos de la civilización. Es el mismo tipo de historia que Roberto Rodríguez, antropólogo de la Universidad de Veracruz, plasmó en su libro Atlanticú. Los niños estaban atrapados por aquella maravilla de escuchar esos relatos y del cuidado que se debía tener con la naturaleza. Los nativos a los que entrevistó le contaron al profesor Rodríguez la historia de un pueblo que se hundió en el mar porque los dioses estaban disgustados por su codicia. Y del cuidado que se debía tener con la naturaleza. Erickson cree que hay algo de verdad en esas leyendas orales o mitos. Las leyendas pueden ser recuerdos colectivos de hechos reales, experiencias enmarcadas en un relato que se puede contar una y otra vez entre generaciones. Pero el doctor Gary Feynman, conservador del Departamento de Antropología del Museo Phil, dice que no hay bastantes pruebas para que cambie de opinión sobre quién construyó las ruinas mayas. Sabemos que a lo largo de la historia, las civilizaciones, los centros urbanos, surgen y desaparecen una y otra vez. Ha sido una pauta constante en la historia de la humanidad a lo largo de miles de años. Así que no cuestiono esa parte del mito de la Atlántida. Pero cuando se dice que su destrucción condujo a la creación de antiguas civilizaciones en todo el planeta, me parecen meras especulaciones sin fundamento. El debate entre los científicos convencionales y los que buscan la Atlántida no acabará pronto. George Erickson no está dispuesto a cambiar de opinión. Los descubrimientos que estamos haciendo en todo el mundo confirman que hace miles de años en toda América hubo pobladores muy distintos a los conocidos. Greg y Laura Little también creen que hubo supervivientes. Así lo han escrito en uno de sus libros sobre civilizaciones antiguas. Ahora intentan hallar rastro de posibles descendientes en la población actual en una variedad antigua de ADN llamada haplogrupo X. En esencia, lo que hemos hecho es examinar todos los estudios hechos sobre el ADN mitocondrial. En los 42 grupos de ADN mitocondrial conocidos, incluso hoy, el haplogrupo X demuestra que todos los americanos nativos no llegaron por el estrecho de Bering en el 9500 a.C. Lo que nos pareció más interesante fue que apareció en los mismos lugares a los que Edgar Cayce dijo que habían emigrado los atlantes. Por ejemplo, en la región de los vascos, de los iroquois de la costa este de Norteamérica. Hay algunos en Centroamérica, algunos en Sudamérica y también una ligera presencia en Oriente Próximo. Mientras continúa la búsqueda de la Atlántida, una ingeniera oceanográfica ha encontrado lo que parecen restos de una ciudad antigua, a 600 metros bajo el mar en la costa de Cuba. La búsqueda de la Atlántida lleva vigente más de un siglo. ¿Hay una civilización desaparecida enterrada en algún punto del océano? Para el creyente existen pruebas de la veracidad de su existencia.
y los científicos lo consideran una ficción. Solo Platón lo sabía con seguridad. No creo que de verdad existiese la Atlántida. Pero, ¿por qué se toman los elementos genéricos que integran el mito y después se buscan esos elementos en el mundo real? No es algo tan extraño. Dentro de 1000 años alguien puede coger un ejemplar de El Mago de Oz y después ir a Kansas en busca de casas que tengan refugios para las tormentas. No hay duda de que encontrará una casa que lo tenga. Y además, quizás también encuentre a una niña llamada Dorothy. El error sería deducir de esos elementos verdaderos que han existido los Munchkins, y también una ciudad esmeralda, etc. Con todo, es difícil negar la ciudad de Esmeralda cuando sin cesar aparecen restos de espantapájaros y hombres de hojalata. En 2004, un equipo que rastreaba las aguas de Chipre encontró lo que según ellos son los restos de una ciudad antigua. La ubicación, según dicen, casa con 60 de las pistas de Platón. Otro lugar que suscita gran interés es la costa occidental de Cuba. Mientras buscaban navíos hundidos, la ingeniera oceanográfica Paulina Selitsky y su tripulación encontraron algo que parece una ciudad antigua a 600 metros de profundidad. Arqueólogos y antropólogos cubanos que han examinado vídeos de las estructuras dicen que han visto símbolos e inscripciones. En primavera se usará un sumergible robotizado para examinarlas más de cerca. El lugar está a 144 kilómetros de Yucatán, donde George Erickson busca a los supervivientes, a 208 kilómetros de las Bahamas, donde la Fundación Edgar Cayce y los Little llevan a cabo su búsqueda del continente perdido. Estoy convencido, como muchos otros, de que es probable que Cuba tenga la clave de todo el misterio. La Atlántida abarcaba muchas zonas. Ese es el problema. Era un imperio marítimo insular y probablemente tendría una capital que aún no se ha encontrado. Pero un imperio insular cuenta con puertos y ciudades en todas partes. Y creo que lo que se está descubriendo en la costa de la India, en zonas de Sudamérica, probablemente